Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? Como vimos en uno de mis vídeos anteriores, los textos bíblicos describen fenómenos volcánicos. Es un hecho que fue observado hace tiempo. Es bien conocida la palabra Sión, que los teólogos interpretan como pilar. La identificación de los montes Sión, Sinaí y Joreb es bien conocida en la teología y los estudios bíblicos. San Jerónimo afirmaba que el mismo monte era llamado a veces Sinaí y otras veces Joreb. El filólogo clásico, arqueólogo y profesor ruso Iván Vasilievich Pomialovsky escribía que en el Antiguo Testamento hay bastantes lugares en los que el monte Joreb se identifica con el Sinaí. Se puede traducir el término monte Sión como monte Pilar o monte del Pilar. Las descripciones bíblicas indican claramente que el monte Sión, Sinaí, Joreb es un volcán, pero en tal caso el nombre de monte del Pilar adquiere un claro sentido. Al parecer se hacía referencia a la columna de humo sobre un volcán. La Biblia dice: por los siglos de los siglos que hay que filmarse, léelo ahí. Y dijo el Señor a Moisés: He aquí, vendré a ti en una densa nube sobre el monte Sinaí. Vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Un resplandor y hace ¡pum! Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante: ¡Sión, escuchadme! El día que estuviste en Joreb, el monte ardía en fuego hasta el mismo cielo, oscuridad, una nube y densas tinieblas. Entonces el Señor os habló de en medio del fuego, oísteis su voz, solo la voz, pero no visteis figura alguna. Lo que muchos habéis oído es cierto. Como podéis observar, la descripción bíblica encaja perfectamente con la erupción de un volcán, lo que nos lleva a otro interesante pasaje de la Biblia, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, y he aquí, el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. He aquí un grabado de Alberto Durero que refleja este relato bíblico. Muestra inequívocamente una fuerte erupción volcánica destruyendo las ciudades. Aquí tenemos un tapiz llamado Israelitas en el monte Sinaí. En la lejanía se ve un monte del que sale humo. En esta miniatura de la crónica ilustrada de Iván el Terrible, se muestra la destrucción de Sodoma y Gomorra a causa de las llamas y las rocas que caen desde el cielo. Pasemos ahora a otro libro del Antiguo Testamento, conocido como el Libro de las Lamentaciones, atribuido a Jeremías. En este libro se describe la caída de Jerusalén. Muchos creen que se narra una invasión enemiga de la ciudad. Al mismo tiempo hay muchos fragmentos como, por ejemplo, este: «Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su ira. Destruyó el Señor todas las tiendas, y encendióse como fuego llameante que ha devorado todo alrededor». En los capítulos 3 y 4 de Lamentaciones hay más pasajes que describen la destrucción causada por un volcán, fuego, nube, piedras, ceniza, etc. Los teólogos, cómo no, insisten en el carácter figurado de esta obra, pero en realidad puede ser leída de manera literal. Se describe literalmente la destrucción de una gran ciudad o capital por una potente erupción volcánica. La cantidad de tales vulcanismos en la Biblia es bastante significativa, alrededor de una treintena. Que estas descripciones tengan relación con aquel monte Sinaí y aquella Jerusalén, que están ahora ubicados en Egipto y Palestina, es, como poco, extraño. El monte Sinaí de la península homónima jamás ha sido un volcán. ¿Dónde ocurrieron los acontecimientos descritos? Si queréis saber la respuesta a esta pregunta, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros a mi canal. Es muy sencillo, pincháis en el botón de suscribir y listo. Y si además le dais al botón de la campanita, os llegarán los avisos de todos mis vídeos. Sigamos. Para obtener una primera respuesta a esta pregunta, basta con estudiar el mapa geológico del Mediterráneo. En la península del Sinaí, en Siria y en Palestina, no hay ni un solo volcán activo. Solo hay zonas de vulcanismo terciario y cuaternario.
En tiempos históricos, después del inicio de nuestra era, no se ha fijado ningún fenómeno volcánico. Las únicas zonas de potente actividad volcánica hasta el día de hoy son la península itálica y Sicilia. Así pues, hay que buscar un volcán que en época histórica haya estado activo. Cerca del volcán, una gran ciudad o capital destruida. Cerca del volcán, otras dos ciudades destruidas más, Sodoma y Gomorra. En el Mediterráneo, este volcán existe y solo hay uno, el Vesubio. Su erupción destruyó las ciudades de Pompeya, Estavia y Herculano. Por cierto, de este tema, concretamente de la destrucción de estas tres ciudades, hablaré en mis futuros vídeos. Tened paciencia. Y creedme cuando os digo que vais a flipar. El científico e enciclopedista ruso Nikolai Alexandrovich Morozov consideraba que en relación con el Vesubio, el nombre de Sinaí provenía del latín sinus, que significa seno en sus acepciones de concavidad o hueco, y el nombre de Horeb del latín horribilis, es decir, horrible. Además, hizo un análisis interesante que permite leer el texto bíblico sin vocalizar, teniendo en cuenta la ubicación del monte Sion Sinaí Horeb en Italia. Recordad que antiguamente los textos se escribían sin vocales, tal y como expliqué en otro de mis anteriores vídeos. Si no lo habéis visto todavía, lo tenéis aquí arriba. Cuando los israelitas partieron de Horeb, anduvieron por un terrible desierto, tal y como está escrito en Deuteronomio 1:19. En Italia, junto al Vesubio, están los campos Flegreos, una caldera volcánica con sulfataras y fumarolas. Es una yerma extensión, pasto del fuego. El aire que se respira es vapor venenoso. Según Morozov, por ejemplo, el bíblico Valle de Arnón podría ser alguna región del río italiano Arno. La bíblica ciudad de Basán podría ser la ciudad italiana de Bassano. La bíblica ciudad de Adria o Edrei podría ser la localidad italiana de Adria, cerca del río Po. Por cierto, los antiguos autores latinos, como por ejemplo Procopio, a menudo llamaban al río Po Eridanus, que concuerda perfectamente con el bíblico Iordanus o Jordán. La ciudad bíblica de Rabá o Rava podría ser la ciudad italiana de Rávena. El lugar bíblico de Taberá podría tener relación con el río Tíber. La ciudad bíblica de Rama podría ser Roma, etcétera, etcétera. Evidentemente, este análisis lingüístico por sí solo no demuestra nada, pero no se puede descartar a la ligera, sobre todo teniendo en cuenta los graves errores cronológicos y geográficos de la versión scaligeriana de la historia. ¿Podría ser que algunos acontecimientos descritos en la Biblia sucedieran realmente en Europa y, concretamente, en Italia? También surgen muchas preguntas acerca de la localización geográfica de muchos estados antiguos mencionados en la Biblia. Por ejemplo, se habla mucho de la antigua Fenicia y sus ciudades Tiro y Sidón. Pero teniendo en cuenta ahora la posibilidad de hacer una lectura medieval de los acontecimientos bíblicos, uno no puede no darse cuenta de que la ciudad de Venecia podía ser leída también como Venecia o Fenequia. Por ejemplo, los alemanes normalmente pronuncian la V como F, como es el caso, por ejemplo, de la palabra Volkswagen. Volkswagen, das Auto. ¿Podría la Fenicia bíblica ser la poderosa república medieval de Venecia, famosa también por su flota? Como podéis observar, de nuevo nos hemos trasladado a Italia, pero la historia scaligeriana afirma que las principales ciudades de la antigua Fenicia eran Tiro y Sidón, que hoy en día los historiadores ubican en el levante mediterráneo. Veamos si estas urbes concuerdan con la pomposa descripción bíblica. Cojamos un derrotero oficial del siglo XIX, una guía para marineros. Sobre la presunta ciudad actual de Sidón se dice lo siguiente. En 1818, en la ciudad había 1.600 habitantes. Al sur de ella hay una pequeña bahía. Antaño había un pequeño puerto, apenas perceptible hoy en día, enterrado completamente bajo la arena. Aquí a veces la peste hace estragos terribles. No hay restos de la grandeza pretérita. Presunta grandeza pretérita, obviamente. En el extremo sur hay un arrecife, mientras que en el norte hay poca profundidad. Entre la ciudad y la isla la profundidad no es correcta, el paso es estrecho y el terreno es pedregoso. Un gran bote no puede llegar a la orilla. La pequeña ciudad está en la desembocadura de un río no navegable. La posición estratégica es insegura. Durante las cruzadas, la ciudad pasaba sin problemas de unas manos a otras. Nunca fue conocida como centro independiente de amplio comercio. Todo esto sorprendentemente no concuerda con lo que dice la Biblia acerca de la ciudad bíblica de Sidón. Y la situación con Tiro es la misma. Entonces, una de dos. O bien la Biblia hiperboliza, o bien describe ciudades y regiones completamente distintas.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Recordad que el viernes que viene nos volvemos a ver. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos. Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo, dadle like, suscribiros, comentad y compartid mi canal. Y si queréis que os lleguen los avisos de mis vídeos, dadle también a la campanita.